Después de estudiar la ley de Coulomb, que nos permitía calcular la fuerza entre dos cargas eléctricas, que podía ser atractiva o repulsiva, y que era directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separaba. Vamos a seguir estudiando los fenómenos electrostáticos, sobre todo teniendo en cuenta la analogía que había entre las expresiones de la ley de Coulomb por un lado y de la ley de gravitación universal de Newton por el otro. Entonces, también para el caso de la interacción electrostática, lo que vamos a definir es un campo electrostático que va a ser cualquier región del espacio donde, si yo ubico una carga eléctrica, esa carga eléctrica va a experimentar una fuerza electrostática. Entonces, para motivar un poco el análisis y ponerle un poco de números a esta definición, vamos a suponer que tenemos una pequeña carga de prueba que yo la llamé delta Q y la ubiqué en la posición R, y vamos a suponer que está rodeada por un conjunto de cargas que permanecen estáticas en el espacio. Yo acá dibujé tres cargas, por no dibujar más, por una cuestión de comodidad, a las que llamé Q1, Q2 y Q3, ubicadas en las posiciones R1, R2 y R3 respectivamente. No grafiqué los vectores R1, R2 y R3, pero lo que sí grafiqué era la resta de R menos R1, R menos R2 y R menos R3 para que recordemos hacia dónde apuntan, porque si queremos calcular la fuerza sobre esa carga pequeña, esa delta Q, podemos usar la ley de Coulomb y podemos sumar todas y cada una de las contribuciones del resto de las cargas. Yo acá escribí esa sumatoria generalizándola desde J igual 1 hasta N, suponiendo que tenemos N cargas. Entonces, la fuerza total, que vamos a llamar diferencial F, que sufre esa carga de prueba por mi configuración de N cargas, sale de esta expresión, que no es más que aplicar la ley de Coulomb, es decir, la constante K por el diferencial de carga delta Q por la sumatoria desde J igual a 1 hasta N de QJ, es decir, cada una de las cargas, Q1, Q2, Q3, etc., por R, la posición de delta Q, menos RJ, es decir, la posición de cada una de las otras cargas, dividido el módulo de esa resta elevado al cubo. Esto no es más que aplicar la ley de Coulomb a la totalidad de las n cargas. Entonces, vemos que la fuerza sobre esa carga delta Q depende, por supuesto, que de la propia carga, pero depende de esta sumatoria que solamente depende de la posición en donde yo pongo la carga delta Q. Es decir, que va a depender exclusivamente, va a ser una propiedad exclusivamente de R, porque estamos suponiendo que todas las otras cargas que generan esa configuración electrostática están en posiciones fijas. Por lo tanto, si pasamos por decirlo así, delta Q dividiendo, lo que vamos a obtener es la definición de campo eléctrico, que está escrita acá. Al campo eléctrico se lo suele llamar con la letra E mayúscula, y es la sumatoria desde J igual 1 hasta N de el producto de cada una de las cargas que generan esa configuración eléctrica por R menos RJ dividido R menos RJ en módulo al cubo. Ok, entonces esa va a ser nuestra definición de campo eléctrico. Vamos a usar esto
en los primeros ejercicios para calcular el campo eléctrico, y además vamos a hacer también como habíamos hecho en Física 1 cuando queríamos pasar al continuo y teníamos una sumatoria de masas y pasábamos al continuo y pasamos a un diferencial de masa. Acá también, en caso de que querramos convertir esta sumatoria en una integral, vamos a hablar de un diferencial de carga. Las cuentas las vamos a hacer más adelante, pero quería decir además que, por lo tanto, y teniendo en cuenta ahora la definición de campo eléctrico, la fuerza eléctrica sobre cualquier carga puntual Q puesta en la posición R, en un lugar donde existe un campo eléctrico, es el producto de la carga Q por el campo eléctrico que haya en esa posición R. Está escrito acá, la fuerza electrostática sobre la carga Q ubicada en la posición R es igual al producto de la carga Q por el campo electrostático en esa posición R. Para dar un ejemplo de cómo calcular el campo electrostático, voy a retomar el ejemplo que dimos en el video donde hablaba de la ley de Coulomb. En ese video habíamos resuelto este problema, lo repaso. Teníamos tres cargas fijas en el espacio, Q1, Q2 y Q3. La distancia entre Q1 y Q3 era 1,2 metros. La distancia entre Q2 y Q3 era 0,5 metros. Y la línea que une Q1 y Q3 es perpendicular a la línea que une a Q3 con Q2. ¿Está bien? Los valores de Q1, Q2 y Q3 están acá. Q2 es negativa, Q1 y Q3 son positivas. Ok, lo que habíamos hecho en ese problema era calcular la fuerza sobre Q3 debido a Q1 y Q2. El resultado que nos había dado era este de acá. Habíamos calculado las dos fuerzas y el módulo de la fuerza resultante nos había dado 4,06 por 10 a la 3 newtons. Hasta ahí había llegado nuestro problema. Entonces, lo que yo ahora quiero hacer de este problema es calcular el campo electrostático en donde está ubicado Q3 debido a Q1 y debido a Q2. Es decir que para resolver este nuevo problema que estoy planteando, yo podría sacar Q3 y tirarla, porque quiero calcular el campo en ese punto debido a Q1 y Q2. Entonces, ¿por qué volví a escribir todo lo mismo que antes? ¿Por qué? Por lo siguiente, porque como dijimos hace unos momentos, la fuerza eléctrica sobre una carga que está en un campo eléctrico se calcula como el producto de esa carga por el campo eléctrico. Entonces, como yo ya sabía la fuerza sobre Q3, puedo calcular el campo eléctrico donde está ubicada Q3 haciendo esa fuerza dividido Q3. Entonces, yo ya sé que el campo en donde está ubicado Q3, el campo electrostático, el módulo, es el módulo de esta fuerza dividido Q3, hagan la cuenta, y da 2,03 por 10 a la 7 newton sobre Coulomb. Tiene esa dirección, podríamos dividirlo en las componentes, pero no hace falta. Entonces, esa era la manera de calcular el campo electrostático en donde estaba ubicado Q3, si ya habíamos calculado la fuerza sobre Q3. ¿Está bien? Lo que vamos a hacer ahora es retomar ese mismo problema, pero usando nuestra definición. Para eso lo que voy a hacer es poner un sistema de referencia, y el origen lo voy a poner justamente en donde está ubicada Q3. Es decir, el origen lo voy a poner acá. Les recuerdo, Q3 no lo necesitamos. Vamos a calcular el campo eléctrico en donde está ubicado Q3, generado por Q1 y por Q2. Entonces, la coordenada R, que es el punto donde vamos a calcular nuestro campo electrostático, tiene coordenadas 0, 0, está en el origen. ¿Ok? Entonces, ahí está mi origen y ese es el punto en donde voy a calcular el campo electrostático. Por lo tanto, la ubicación de Q2 es 0,5 metros en el eje Y positivo
y la ubicación de Q1, lo que vamos a llamar R1, es menos 1,2 metros en el eje X, o sea, está negativa en el eje X. Entonces, ahora sí, usamos esta definición vamos a hacer la sumatoria, pero la sumatoria la vamos a hacer por separado. Vamos a calcular, por un lado, la contribución de Q1, que la vamos a llamar E1, y por otro lado, la contribución de E2, de la carga 2, que lo vamos a llamar E2. Entonces va a ser la constante K por Q1, R, les recuerdo que es el origen, R1 sería menos R1 sería esta posición menos 1,2 metros, que es negativa, pero como es menos con menos me va a quedar más. Y vamos a escribir esto al cubo. No vemos que lo tengo escrito acá. Acá está la constante K. Acá tengo el valor de E1, de Q1, que es 1,5 por 10 a la menos 3 Coulomb. Es esto que está acá. Y acá está lo que les decía, R, que es el origen, 0, 0, menos R1, que es menos 1,2 metros en el eje X, menos con menos más, o sea que es 1,2 metros en el eje X, dividido el módulo al cubo de 1,2 metros, es decir, 1,2 metros al cubo. Todo eso pueden hacer la cuenta, y da 9,37 por 10 a la 6 newton sobre Coulomb en el eje X. Es decir, este valor de acá, E1, fíjense que apunta en X y es positivo, 9,37 por 10 a la 6 newton sobre Coulomb. La componente del campo electrostático en el origen, en lo que yo llamo el origen, ahora debido a Q2, es nuevamente aplicar esta definición. La carga va a ser Q2 y RJ va a ser R2. Entonces vamos a la definición. Escribo la constante K. Escribo cuánto vale Q2, que vale menos 0,5 por 10 a la menos 3 Coulomb. Y ahora escribo cuánto vale R menos R2. R era el origen, era 0, y R2 era 0,5 metros en el eje Y. 0 menos 0,5 es menos 0,5 metros en el eje Y, dividido eso mismo módulo al cubo, o sea, 0,5 metros al cubo. Fíjense que menos por menos me va a dar más, y si hago toda esta cuenta, verifíquenlo, me da 18 por 10 a la 6 newton sobre Coulomb en el eje Y. Entonces ya tengo cuánto vale la componente E1 del campo electrostático y la componente E2 del campo electrostático. Por supuesto que si yo quiero calcular el módulo del campo total E, lo que tengo que hacer es el módulo de esto al cuadrado, esto de acá, ¿no? Se está formando un triángulo rectángulo donde E1 y E2 son los catetos y E sería la hipotenusa. Estamos calculando el módulo, entonces tendría que hacer módulo de 1 al cuadrado más módulo de 2 al cuadrado, raíz cuadrada, esto que estoy escrito acá, y por supuesto que el resultado nos va a dar 2,03 por 10 a la 7 newton sobre Coulomb. Verifiquen la cuenta, es fácil de hacer. Entonces vemos que calculando el campo electrostático, tanto de esta manera, donde usamos el resultado previo de haber resuelto la fuerza usando la ley de Coulomb, o usando nuestra nueva definición, que es la que más vamos a usar, de campo eléctrico, se obtiene el mismo resultado. Entonces el video va a quedar acá, pero adelanto que, bueno, como es un campo vectorial, el campo electrostático, también se va a poder calcular el flujo de ese campo electrostático a través de superficies arbitrarias. Pero eso lo vemos en la próxima.